Bienvenidos a este tercer video, dedicado a los toreros más famosos de la historia. En esta ocasión, viajaremos por la memoria taurina para recordar a los grandes toreros españoles que dejaron una huella profunda en la historia del toreo. Comencemos. Juan Belmonte nació en 1892 en Sevilla, en el seno de una familia humilde que vivía muy de cerca la cultura popular andaluza. Desde joven se sintió atraído por el mundo del toro. Sus primeras experiencias no fueron en plazas formales, sino en el campo, en una etapa de aprendizaje duro que marcaría su carácter. Aquella juventud estuvo marcada por la pobreza, la rebeldía y una determinación casi obsesiva por destacar en un mundo competitivo. Su alternativa llegó en 1913 en Madrid, y pronto comenzó a forjarse una fama singular. No era el torero clásico de movimientos ágiles y elegantes. Al contrario, su estilo rompía con lo establecido. Belmonte toreaba casi inmóvil, muy cerca del toro, asumiendo el riesgo como parte esencial de su arte. Su figura creció rápidamente, y su rivalidad con Joselito el Gallo se convirtió en el gran acontecimiento taurino de la llamada Edad de Oro del toreo. Ambos representaban estilos y personalidades distintas, pero juntos llenaban plazas y dividían a la afición en bandos apasionados. Su cuerpo acumuló cicatrices que reforzaban su aura de torero trágico y valiente. A lo largo de su carrera tuvo varias retiradas y regresos. Se casó con Ana Saint-Aubin y formó una familia, pero su carácter introspectivo y melancólico lo acompañó siempre. No era un torero superficial. Sentía interés por la literatura y mantuvo relación con intelectuales y escritores de su tiempo. En sus últimos años, se retiró definitivamente del toreo y se dedicó a la ganadería, viviendo en el campo andaluz. Sin embargo, la melancolía y la carga emocional de una vida intensa parecieron acompañarlo hasta el final. Falleció en 1962, pocos días antes de cumplir 70 años. Murió en su finca en Utrera. José Gómez Ortega, conocido como Joselito el Gallo, nació en 1895 en Gelbes, Sevilla, dentro de una familia taurina muy marcada. Era hijo del torero Fernando Gómez el Gallo y hermano menor del también matador Rafael Gómez el Gallo, lo que hizo que el toreo formara parte de su vida. Tomó la alternativa en 1912 en Sevilla, y desde esos años su figura creció a ritmo vertiginoso hasta dominar el panorama taurino. Lo que convirtió a Joselito en un fenómeno no fue solo el valor, sino el control. Se le atribuye una visión total del espectáculo, desde el toro que convenía criar hasta la manera de estructurar una corrida, y por eso se le considera una pieza central junto a Juan Belmonte. En lo personal, la muerte de su madre lo afectó profundamente, y que en su última etapa se le percibía más sombrío, con comentarios que reflejaban soledad pese a la fama, antes de afrontar la temporada de 1920. El final llegó el 16 de mayo de 1920 en la Plaza de Talavera de la Reina en Toledo, cuando el toro bailador le infirió la cornada mortal, truncando su carrera a los 25 años y dejando una conmoción nacional que, para muchos, cerró simbólicamente aquella edad de oro. Su muerte consolidó el mito. El público se quedó con la imagen del torero total que parecía destinado a seguir mandando durante décadas. Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, conocido universalmente como Manolete, nació en 1917 en Córdoba, en el seno de una familia profundamente ligada al mundo taurino. Su padre, Manuel Rodríguez Manolete, también torero, murió cuando él era niño, lo que marcó tanto su infancia como su destino. Creció en un ambiente humilde, rodeado de sacrificio y disciplina, y desde muy joven mostró una seriedad poco común, una madurez que luego se reflejaría en su forma de estar en el ruedo. Su debut como novillero fue en los años 30, y rápidamente llamó la atención por su figura estilizada, su gesto adusto y su temple frío. Tomó la alternativa en Sevilla en 1939, en plena posguerra española. Manolete aportó una imagen de solemnidad y rigor casi religioso. Se convirtió en el torero dominante de la década de 1940,
y en una figura internacional, toreando en España, México y otros países de América. En México, vivió momentos de enorme éxito y también controversia, pues su estilo no siempre fue comprendido por todos los públicos. En lo personal, Manolete era reservado, tímido y profundamente marcado por la responsabilidad que sentía hacia su madre, Doña Angustias, figura central en su vida. También fue muy comentada su relación con la actriz Lupe Sino, un romance que generó polémica social en la España conservadora de la época. Él, sin embargo, mantenía una vida privada discreta, distante de los excesos que a veces acompañaban la fama. En 1947, en la Plaza de Linares, durante la lidia del toro islero, recibió una cornada en el muslo que afectó la arteria femoral. Fue operado esa misma noche, pero las complicaciones resultaron fatales. Murió en la madrugada del 29 de agosto, a los 30 años. Su fallecimiento provocó una conmoción nacional e internacional y consolidó su figura como mito trágico. Manolete quedó en la historia como uno de los toreros más influyentes del siglo XX, símbolo de una España de posguerra y referente de un toreo sobrio, profundo y exigente. Su imagen, alta, delgada, con mirada intensa y traje de luces ajustado, se convirtió en icono cultural, y su muerte temprana alimentó una leyenda que aún hoy forma parte central del imaginario taurino. Luis Miguel Dominguín nació en Madrid en 1926, en el seno de una dinastía taurina. Su padre fue Domingo González Dominguín, torero, apoderado y empresario, y sus hermanos también estuvieron ligados al toreo. Debutó muy joven, era competitivo, ambicioso, provocador cuando hacía falta y muy consciente de su imagen. Un suceso muy recordado se dio en las ventas en 1949, cuando se autoproclamó número 1, episodio recordado como uno de los escándalos de la plaza por lo que implicaba de desafío al orden taurino y a las jerarquías del momento. En lo profesional, su trayectoria está marcada por grandes campañas, triunfos en España y América, y por una relación intensa con el mito del torero como celebridad internacional. Se retiró a finales de 1960, pero reapareció en 1971 y toreó de nuevo hasta despedirse definitivamente en 1973. Tras los ruedos, siguió vinculado al negocio taurino como empresario, incluyendo la propiedad y gestión de plazas, y mantuvo presencia pública durante décadas. Dominguín fue un torero de jet set. Se movió en círculos de artistas, aristócratas, productores y celebridades. Se le relacionó sentimentalmente con Rita Hayworth, Lana Turner, Lauren Bacall, Romy Schneider, María Félix y Miroslava Stern. Pero al final se casó con Lucía Bosé en Las Vegas en 1955. Tuvieron 3 hijos, Miguel, Lucía y Paola. Se divorciaron en 1968, debido a que el torero llevaba una vida muy ajetreada. En sus últimos años, Dominguín volvió a casarse, con Rosario Primo de Rivera, y siguió siendo un personaje público. Para muchos, representaba a la vez el glamour internacional del franquismo sociable y la crudeza competitiva del mundo taurino. Murió el 8 de mayo de 1996 en Sotogrande, Cádiz, con 69 años. El País informó que fue hallado sin vida en su casa y que la causa fue un derrame cerebral. Antonio Ordóñez Araujo nació en 1932 en Sevilla. Fue uno de los grandes toreros españoles del siglo XX y una figura clave del toreo clásico por su empaque, su sentido del temple y su manera de entender la lidia como una arquitectura completa. Nació en una familia donde el toreo y el arte eran parte del paisaje cotidiano. Fue hijo del matador Cayetano Ordóñez, el Niño de la Palma, y de la actriz Consuelo Reyes, y creció entre el peso de una saga y un ambiente cultural muy marcado. Debutó con Traje de Luces en 1948 en Jaro, La Rioja, anunciado como Antoñito Ordóñez Niño de la Palma IV, y su progresión fue rápida en un momento en que las plazas buscaban nuevas referencias tras la posguerra.
tomó la alternativa en 1951 en las ventas de Madrid, con Julio Aparicio como padrino, iniciando una trayectoria que lo llevaría a ser cabeza del escalafón en diferentes temporadas y a consolidarse como figura mayor de su generación. Su carrera tuvo también retiradas y reapariciones, habituales en figuras sometidas a enorme exigencia. Su vida personal y su aura pública estuvieron también atravesadas por un círculo cultural poco común para un torero. Mantuvo relación cercana con figuras como Orson Welles, admirador suyo, hasta el punto de que las cenizas del cineasta reposan en una finca vinculada a Ordóñez desde los años 80. Además, su conexión con Hemingway venía de lejos. El escritor había trabado amistad con su padre, y Ordóñez continuó esa relación desde la infancia, lo que explica el tono personal con que Hemingway lo trata en sus crónicas. Falleció en Sevilla el 19 de diciembre de 1998, cerrando una vida que, además de triunfos y temporadas históricas, dejó un legado cultural amplificado por su papel en la literatura, su vínculo con el cine y su condición de símbolo rondeño. Francisco Rivera Pérez, conocido como Paquirri, nació en 1948 en Zahara de los Atunes, Cádiz, aunque creció en Barbate, en un entorno humilde vinculado al mar y al trabajo duro. Desde muy joven mostró interés por el toreo y comenzó su formación en el campo andaluz, abriéndose paso en un mundo extremadamente competitivo. Su debut con picadores fue en 1966 y tomó la alternativa ese mismo año en Barcelona, con Paco Camino como padrino, iniciando una carrera que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más populares de los años 70 y principios de los 80. Paquirri destacó por su valor sereno, su técnica firme y una gran regularidad en plazas importantes, eficaz, poderoso y muy comprometido con el público. Su imagen combinaba el torero profesional y disciplinado con una cercanía mediática que lo convirtió en personaje habitual de la prensa. Fue muy solicitado en ferias importantes como Sevilla, Madrid y Pamplona, consolidando una trayectoria sólida durante casi 2 décadas. Se casó en 1973 con Carmen Ordóñez, hija del torero Antonio Ordóñez. De esa unión nacieron sus hijos Francisco y Cayetano Rivera, quienes más tarde seguirían la tradición taurina familiar. El matrimonio fue muy seguido por la prensa del corazón, pero terminó en divorcio en 1979. En 1983, contrajo matrimonio con la cantante Isabel Pantoja, en una boda que se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más importantes de la época en España. La pareja simbolizaba la unión de dos figuras populares de enorme impacto mediático. En 1984 nació su hijo Francisco José Rivera Pantoja. En 1984, en la Plaza de Toros de Pozoblanco en Córdoba, durante la lidia del toro avispado, Paquirri sufrió una cornada en el muslo derecho que afectó importantes vasos sanguíneos. Las circunstancias médicas y el traslado al hospital generaron posteriormente controversias sobre la atención recibida. Falleció horas después, con 36 años. Manuel Benítez Pérez, conocido artísticamente como El Cordobés, nació en 1936 en Palma del Río, Córdoba. Creció en un ambiente rural, sin recursos y prácticamente sin escolarización. Esa dureza temprana forjó un carácter ambicioso, rebelde y decidido a cambiar su destino a cualquier precio. Desde muy joven se obsesionó con el toreo. Sin padrinos influyentes ni conexiones en el mundo taurino, se abrió paso de forma casi legendaria, saltando tapias de fincas y toreando de manera clandestina. Tomó la alternativa en 1963 en Córdoba, y en muy poco tiempo se convirtió en un auténtico fenómeno social. El cordobés rompió moldes. Su estilo era heterodoxo, espectacular y arriesgado. Introdujo gestos poco habituales,
como el famoso salto de la rana frente al toro, y convirtió cada corrida en un espectáculo de masas. No todos los críticos valoraban su técnica clásica, pero nadie podía negar su capacidad de convocatoria. Llenaba plazas como ningún otro torero de su tiempo. En los años 60, fue el torero que más dinero generó. Protagonizó campañas internacionales y toreó en América con gran éxito. Su popularidad trascendió el mundo taurino. Apareció en películas, anuncios y programas de televisión, consolidando una imagen mediática inédita, hasta entonces para un torero. Se casó en 1971 con Martina Freise, con quien tuvo varios hijos. Años después, mantuvo una relación pública con Vicky Martín Berrocal, madre de su hija Alba Díaz. Su vida sentimental fue seguida de cerca por la prensa del corazón, especialmente en la etapa en que el mundo taurino comenzó a mezclarse con la cultura televisiva y el espectáculo mediático. También fue muy conocida su larga disputa pública con Manuel Díaz, quien afirmaba ser su hijo biológico, y no fue hasta 2016, cuando una prueba de ADN confirmó el vínculo. A sus 89 años, el torero vive retirado en su finca Cerro Negro en Sevilla, enfocado en la gestión de su patrimonio familiar. Francisco Romero López, mejor conocido por Curro Romero, nació en Camas, Sevilla en 1933, y desde muy pronto quedó marcado por una mezcla rara de timidez, duende y una intuición estética que, con los años, le haría ganar el apodo de El Faraón de Camas. Su historia es la de un torero artista de extremos, capaz de tardes consideradas milagrosas y al mismo tiempo de jornadas grises que desesperaban al público. Empezó a vestirse de luces, siendo muy joven en su entorno sevillano, y fue entrando poco a poco en el circuito profesional. Su debut en las ventas llegó en 1957 y tomó la alternativa en Valencia en 1959, con Gregorio Sánchez como padrino y Jaime Hostos como testigo. La parte más fascinante de Curro es su estilo y lo que representó: un torero de capote y muleta con un sentido muy fino del temple, del compás y de la estética del pase, celebradísimo por cronistas y por una parte de la afición que veía en él una esencia antigua. Curro estuvo unido durante años a la cantante Concha Márquez Piquer, hija de Concha Piquer, un vínculo muy recordado por la prensa del corazón de su época, y más adelante se casó con Carmen Tello, que ha sido su compañera en la etapa final, y quien ha aparecido públicamente en momentos delicados de salud. Hoy, con 91 años, vive retirado en Sevilla acompañado de su esposa. Enrique Ponce Martínez nació en 1971 en Chiva, Valencia, aunque creció en Jaén, donde comenzó a forjar su vocación taurina desde muy pequeño. Debutó con picadores en 1988 y su ascenso fue vertiginoso. Tomó la alternativa en 1990 en Valencia, con Joselito como padrino y Miguel Báez Litri como testigo. Durante los años 90 y 2000, se convirtió en una de las figuras dominantes del escalafón. Su estilo se caracterizó por la regularidad, la colocación precisa, el temple y la inteligencia en la lidia. No fue un torero de gestos explosivos o tremendistas, sino de construcción paciente de faenas largas y técnicas, capaces de transformar toros complicados en actuaciones lúcidas. Ponce fue durante más de 2 décadas uno de los toreros que más corridas toreó cada temporada, liderando el escalafón en múltiples ocasiones. Actuó en las principales plazas de España y América, especialmente en México, donde también alcanzó enorme reconocimiento. Su dominio técnico le permitió mantenerse en la élite durante más de 30 años, algo poco habitual en una profesión de alto riesgo físico y desgaste psicológico. En 1996 se casó con Paloma Cuevas, hija del empresario taurino Victoriano Valencia. El matrimonio fue durante años uno de los más mediáticos del mundo taurino y social español. Tuvieron 2 hijas,
y proyectaron una imagen de estabilidad y discreción. Sin embargo, en 2020, anunciaron su separación tras más de 2 décadas juntos. Ese mismo año, su relación con la joven Ana Soria generó gran atención mediática y controversia por la diferencia de edad y por el contexto de su separación. En agosto de 2020, anunció su retirada temporal del toreo, que muchos interpretaron como definitiva tras una larga trayectoria. José Tomás Román Martín, conocido como José Tomás, nació en 1975 en Galapagar, Madrid. Es considerado uno de los toreros más enigmáticos y de culto de las últimas décadas. Se formó en la Escuela Taurina de Madrid y pronto destacó por su valor seco y su forma de colocarse muy cerca del toro. Debutó con picadores en 1995 en Benidorm, y su progresión fue rápida. Tomó la alternativa el 10 de diciembre de 1995 en México, con Jorge Gutiérrez como padrino y Manolo Mejía como testigo. Confirmó la alternativa en Las Ventas en 1996, plaza que sería clave en la construcción de su mito. A diferencia de otros toreros más mediáticos, José Tomás cultivó una imagen casi silenciosa. Apenas concede entrevistas, evita la vida social pública y rara vez se pronuncia sobre polémicas. Esa distancia alimentó una mística especial alrededor de su figura. En el ruedo, su estilo se caracteriza por la quietud extrema, el ajuste milimétrico y una exposición al riesgo que muchos consideran temeraria. Toreaba prácticamente inmóvil, dejando que el toro pasara rozándolo, lo que generaba una tensión casi insoportable en la plaza. Uno de los momentos más dramáticos de su carrera ocurrió el 24 de abril de 2010 en Aguascalientes, México, cuando sufrió una cornada en el muslo y de la cual se recuperó. Se sabe que ha residido largas temporadas en México y que mantiene un círculo muy reducido de amistades. A lo largo de su carrera, ha alternado periodos de actividad con nuevas retiradas o temporadas muy seleccionadas, toreando pocas corridas, pero de gran repercusión. Esa estrategia ha hecho que cada aparición suya sea tratada como un acontecimiento único. Gracias por llegar hasta el final de este video. En la cajita de descripción te dejo los 2 videos donde hablamos sobre los toreros mexicanos, para que continúes disfrutando de esta serie. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otros toreros te gustaría ver en próximos videos. Te leo.